Del octavo semestre de la Universidad Rural, jornada sábado. Vamos a iniciar con la clase de Derecho Internacional Público. De acuerdo a nuestro pensum de estudio que otorga la Universidad Rural, vamos a presentar el tema de la semana número 9. Todavía tenemos, diríamos así, dos temas en este día. Entonces les rogaré, por favor, tomar atención en lo que estamos realizando y tomar en cuenta, por favor, que son dos temas los que vamos a conocer. Todavía no se está presentando, déjenme verificar, ahí estamos. Muy bien, déjenme confirmar. Muy bien. Estamos entonces, jóvenes y señoritas. Los temas del día de hoy para la semana número 9 es la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de Tegucigalpa. Son dos documentos que ya hemos más o menos conocido cuando conocimos lo que son los medios o la Organización de los Estados y conocimos una institución a nivel internacional que es la que es la Organización de las Naciones Unidas. También conocimos la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de Tegucigalpa. Entonces ya más o menos tenemos un conocimiento doctrinario de estos temas. Ahora, pues nos corresponde en algún momento determinado ya ver específicamente la carta de la Organización de Estados Americanos, su constitución, su organización, y pues es muy parecida, verdaderamente bastante parecida, principalmente en sus principios, sus propósitos, principios y derechos, pues es bastante parecida a lo que es la Organización de los Estados, la Organización de las Naciones Unidas, porque tiene su base en el artículo 52 de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, el protocolo de Tegucigalpa sí es un poco distinto, porque ya denomina, diríamos así, o se circunscribe a lo que es específicamente Centroamérica. Estos temas, como les indicaba, también les va a ayudar en una próxima clase eh, que es Derecho de Integración, que se verifican también estos temas. Y es muy agradable saber, verificar, que en realidad es parte, diríamos así, de todo el trabajo que ustedes tienen que realizar, es parte de lo que ustedes tienen que conocer en esta carrera en la Universidad Rural de Guatemala. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la clase? Pues que el estudiante, en este caso ustedes, jóvenes y señoritas, pues conozca la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos. Eh, esta carta se denomina, si no estoy mal, Codeca, si no estoy mal, es como la referencia. Lo que sucede es que existía esta Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, diríamos así, era como un convenio previo y que fue modificado a través de este protocolo de Tegucigalpa, que vamos a verificarlo en su momento oportuno. Muy bien, Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Carta de la Organización de los Estados Americanos
Ya no sé si en realidad me han estado indicando algunos estudiantes que no ha estado ya colgado en, en la plataforma de la universidad los videos, las grabaciones previas de las clases. Voy a verificar esa situación porque la semana pasada, en una de las clases, creo yo que fue en Derecho Penal, creo yo, que ingresaron un video que no correspondía a la clase correspondiente. Entonces, les pido a alguien, por favor, que puedan informarme si el video está correcto, por favor, para que si no está correcto, pues yo hacer las comunicaciones correspondientes. Muy bien, jóvenes y señoritas. Esta carta a la Organización ahí sí que de la Organización de los Estados Americanos, está reformada por protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Buenos Aires, suscrito el 27 de febrero de 1967. En la tercera conferencia interamericana extraordinaria por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Cartagena de Indias, aprobado el 5 de diciembre de 1985. En el 14º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Washington, aprobado el 14 de diciembre de 1992. En el 6º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Protocolo de Managua, adoptado el 10 de junio de 1993, en el 19º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Entonces, ha sufrido, como ustedes se habrán dado cuenta, varias reformas esta Carta de la Organización de los Estados Americanos. Pues se compone, y esto es algo muy especial, por favor, verifiquémoslo, de varios capítulos, una primera, segunda y tercera parte. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la primera y segunda parte, la tercera casi no. Pero principalmente, la primera parte se compone de 7 capítulos, que es su naturaleza, principios, miembros, derechos y deberes fundamentales de los estados, solución pacífica de controversias, seguridad colectiva y desarrollo integral. La segunda parte está compuesta del capítulo 8 en adelante de los órganos, la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los consejos de la organización, el Consejo Permanente de la Organización, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas, los organismos especializados. Y la tercera parte, pues, es de Naciones Unidas, disposiciones, ratificación y vigencia y disposiciones transitorias. Para que conozcamos, ya les indicaba, son 7 capítulos en la primera parte, en la segunda parte del capítulo 8 al capítulo 18, o sea, son 10 capítulos, y la tercera parte está compuesta de 4 capítulos, del 19 al 22. Esa es la totalidad, el esquema de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Como les indicaba, jóvenes y señoritas, no tenemos el tiempo suficiente para poder profundizar en cada uno de estos artículos, pero vamos a conocer los más relevantes, Tal vez algunos se nos puede ir, pero por favor, por ello mismo es necesario que ustedes continúen el estudio de estos documentos que hemos conocido. La semana pasada ya conocimos el último convenio de Viena sobre las relaciones diplomáticas, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora estamos conociendo la Carta de la Organización de los Estados Americanos y vamos a conocer también el Protocolo de Tegucigalpa, o sea, la constitución del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Entonces, eso es lo que vamos a conocer. Si ustedes se están dando cuenta, vamos, diríamos así, en cascada, y tenemos que seguir conociendo estas instituciones que son parte fundamental
del derecho internacional público. Espero, de veras, no llenarlos de tanta información, y lástima que no podemos entrar a un momento, diríamos así, de diálogo para poder establecer dudas, preguntas, consultas. Lamentablemente no se puede por razón de la pandemia, pero ahí sí que lo que nos queda, jóvenes y señoritas, es estudiar profundamente y verificar. Está el correo oficial de este curso, si tienen alguna duda o algún comentario que hacer. Muy bien. Carta de la Organización de los Estados Americanos, artículo 2. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, o sea, estamos en la misma sintonía, establece los siguientes propósitos esenciales. A, afianzar la paz y la seguridad del continente, que es establecido cabal exactamente el mismo propósito con la Carta de las Naciones Unidas. B, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. C, prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados miembros. D, organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. E, procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. F, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. G, erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Y H, alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Aquí, si ustedes se dan cuenta, si pueden verificar entre los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas y los propósitos de la Organización de los Estados Americanos, ya varía, ya cambia. ¿Por qué razón? Porque ya es más centrado a la acción y a la necesidad de los Estados americanos, como por ejemplo organizar la acción solidaria de estos en casos de agresión, procurar la solución de problemas políticos, jurídicos y económicos, erradicar la pobreza crítica, alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales. Si ustedes se dan cuenta, son distintos los propósitos de la Organización de los Estados Americanos, más profundos, más conocedores del ámbito territorial y de las necesidades que existen en los Estados americanos. El artículo 3 establece los principios. Los Estados americanos reafirman los siguientes principios. A. El derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. Entonces, principalmente el derecho internacional es la base fundamental de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Es su principio básico. B. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y con el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados de otras fuentes del derecho internacional. C. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. D. La solidaridad de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa. E. Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico, social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. F. La eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia representativa. Constituye responsabilidad común y compartida en los Estados americanos. G. Los Estados americanos condenan la guerra de agresión. La victoria no da derechos.
H, la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Y las controversias de carácter internacional que surjan entre los dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. J, y ahí lo vamos a dejar, la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera. Entonces, sus principios son varios más, pero lo primordial en este caso, jóvenes y señoritas, es el derecho internacional, el orden internacional, la buena fe, la solidaridad, el derecho a elegir, el derecho a y la eliminación de la pobreza crítica o pobreza extrema. O sea, ustedes comprenderán, en América Latina principalmente, estamos hablando desde México ahí sí que, ¿cuál es el último? La Tierra del Fuego, en Argentina, si no estoy mal, o Chile, no recuerdo, pues lamentablemente tenemos ese gran problema en nuestras naciones. Y no estamos hablando de una, estamos hablando de todo el continente americano. La pobreza crítica. Y lamentablemente esta pandemia pues va a acrecentar esa pobreza crítica. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente que está desempleada, porque hay mucha gente que por diferentes circunstancias perdieron no solamente algunos sus empleos, sino que algunos otros el trabajo que estaban realizando. Sus empresas, que tal vez eran pequeñas, medianas o grandes, pero tuvieron que cerrar por razón de la pandemia. Entonces, eso es mucho más complicado, eso es mucho más crítico. Entonces, pues es parte de esos principios la eliminación de la pobreza crítica. Es una constante, inclusive es como parte fundamental de, de, la, de las metas del milenio. En realidad se hace muy necesario que están establecidas por UNICEF, si no estoy mal, o sea, la ONU. Se hace muy necesario el cumplir estas metas y en realidad no se cumplen. Y es complicado, más aún se está acrecentando la pobreza, se está acrecentando la desnutrición, se está acrecentando la mortalidad. Eso hace que muchas de las naciones latinoamericanas pues tengan necesidad de hacer reformas a su normativa, a su legislación y a reorientar el presupuesto para salvaguardar la vida y la integridad de las personas. O sea, es bien, bien complicado. También dentro de estos principios se condena la guerra, y esto es algo muy importante, la literal H, la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos. Entonces, eso debería de ser un aliciente para que, primeramente, cualquier Estado americano se sienta respaldado por todo el continente para poder en algún momento determinado hacer un reclamo. Actualmente, si no estoy mal, Barbados se está independizando de Gran Bretaña. Y una de las noticias que en esta semana se llevó a cabo fue que ellos ya iban a dejar, de un lado, diríamos así, que la reina Isabel II fuera su monarca. Yo les soy honesto, pensé que era un país ya independiente, Barbados, y que ya tenían su propio gobierno, no que dependían todavía de la corona inglesa. Entonces, esos son datos que en realidad es muy conveniente conocerlos. El artículo 4, los miembros de la Organización de los Estados Americanos. Son miembros de la Organización de los Estados Americanos que ratifiquen. Son miembros de la organización todos los estados americanos que ratifiquen la presente carta. Que yo recuerde, ya actualmente están todos los estados americanos integrados. Creo que, salvo que nazca algún estado,
como por ejemplo lo que sucedió con Belice, que en 1991 se independeció de Guatemala. Entonces, si no, sería distinta esta situación. El artículo 5, nueva entidad política. La organización tendrá su lugar, en la organización tendrá su lugar toda nueva entidad política que nazca de la unión de varios de sus estados miembros y que como tal ratifique esta carta. El ingreso de la nueva entidad política en la organización producirá para cada uno de los estados que la constituyan la pérdida de la calidad de miembro de la organización. O sea, por ejemplo, solamente es un decir, el Mercosur se unifica, entonces ya solamente sería un miembro, el Mercosur, ya no cada uno de los estados y el Mercosur. En el caso de Centroamérica, sería el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, y no las 6 naciones que ya componen Centroamérica. Guatemala, vamos a ver, son 7, creo, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 7. Y como observador está República Dominicana. Entonces, esto tendría que establecerse, tendría que verificarse. El artículo 7 establece la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. La Asamblea General, previa recomendación del Consejo Permanente de la organización, determinará si es procedente autorizar al secretario general para que permita al Estado solicitante firmar la carta y para que acepte el depósito del instrumento de ratificación correspondiente. Tanto la recomendación del Consejo Permanente como la decisión de la Asamblea General requerirán el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. Entonces, para ser parte, diríamos así, para conformar parte de la Organización de los Estados Americanos, los Estados miembros, pues tienen que, ahí sí que tendrá que tener la autorización del secretario general y del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para que pueda ingresar como corresponde a la Asamblea General. Posteriormente hay varios artículos que establecen la formación, la conformación, la forma que se lleva a cabo la Asamblea General y los derechos que tienen, diríamos así, el voto de los miembros en la Asamblea General. Vamos a continuar con los derechos y deberes fundamentales de los estados. Aquí estos derechos ya son bastante parecidos a los que hemos verificado en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, no voy a entrar, diríamos así, a verificarlos, sino específicamente, pues vamos a establecer cuáles son estos derechos, pero no vamos a darle lectura a los mismos. Ya tenemos, diríamos así, conocimiento de los mismos. La igualdad jurídica. De acuerdo, exactamente igual a la Organización de las Naciones Unidas, todos los estados son jurídicamente iguales. Entonces, si todos los estados son jurídicamente iguales, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. No es que algún estado, como lo indiqué cuando estábamos verificando exactamente este mismo artículo en la Organización de las Naciones Unidas, no es que un estado, por ser o más grande en territorio o más grande en población, tenga más votos en la Organización de los Estados Americanos. No. Igual voto tiene Estados Unidos de Norteamérica con 250 millones de habitantes a Guatemala con 16 millones de habitantes, oficialmente hablando, porque en realidad creo que ya somos 19. Artículo 11. Respetar a los derechos. Los derechos que disfrutan los demás estados de acuerdo con el derecho internacional. O sea, el respeto al derecho internacional, como es parte de un principio, también es parte fundamental de los derechos de los estados. El artículo 11. Los derechos fundamentales, el artículo 12. Estamos como parte de los derechos fundamentales de los estados, o sea,
no son susceptibles de menoscabo de forma alguna. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Ya estamos hablando. Igualdad, soberanía, no intervención, libertad de elección, y lo que complementa todo esto son los derechos humanos. Por cierto, jóvenes y señoritas, tienen hasta el día de mañana para resolver su laboratorio. Espero no haberles complicado mucho la vida con relación al conocimiento de los derechos humanos, que es importante que lo conozcamos, que es importante que ustedes, como parte de su estudio, puedan conocer esta situación. Todavía estoy verificando, no sé exactamente si va a haber una segunda tarea. Todavía estamos en esa situación, de acuerdo al programa de estudios. Entonces, si hay una segunda tarea, les estaré informando con tiempo sobre cuál va a ser el tema. Y por favor, los que piden que mande el laboratorio, no es posible. Yo ya les informé que cuestiones administrativas no tenemos derecho, nosotros los profesores, los catedráticos, a intervenir en ello. A nosotros nos solicitan la información y es, diríamos así, un departamento especial que ya tiene que cumplir su función. No nos corresponde a nosotros hacerlo, ni tampoco tenemos en algún momento determinado permitido remitir esa información. Entonces, tenemos que enviarla directamente, es de manera oficial, diríamos así, a los departamentos correspondientes, que en este caso sería uno informática y el otro, si no estoy mal, evaluaciones. Existencia política de los estados, artículo 13. La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad, y por consiguiente de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de los otros estados conforme al derecho internacional. Es muy interesante este artículo 13, existencia política de los estados, porque otorga en algún momento determinado la libertad a todos los estados de organizarse como crean conveniente. Que no exista una intervención, que exista un derecho libre. La democracia es libertad. Entonces, y eso es lo que tiene establecido este artículo número 13. No se encuentra, este artículo no se encuentra en la Organización de los Estados Americanos. El reconocimiento. El reconocimiento es el reconocimiento, diríamos así, que implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado. En este caso, sí ya lo hemos conocido, y es el reconocimiento que se hace entre Estados. ¿Para qué? Para tener, diríamos así, derechos y obligaciones, para realizar tratados, convenios, firmas de convenciones, etcétera. Este es el reconocimiento que se hace a nivel de Estados americanos. Proteger y desarrollar, artículo 15. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no lo autoriza a ejecutar actos injustos contra otros estados. Diríamos así, este derecho a proteger y desarrollar su propio Estado tiene las limitaciones geográficas correspondientes, de sus límites geográficos, de su necesidad propia de proteger y desarrollarse. En ningún momento, como lo establece el mismo artículo, le autoriza a ejecutar actos injustos en contra de otro Estado. A pesar de que tenga 250 millones de habitantes, a pesar de que sea una potencia mundial, así es. En América existen dos potencias mundiales debidamente reconocidas: Estados Unidos y Canadá. Los estados, diríamos así, los demás casi somos estados en vías de desarrollo, pero, o tercermundistas, como se les conoce, porque en realidad así son. O sea, ¿qué significa eso de tercermundista? Pues es simple, jóvenes y señoritas, que no tenemos la capacidad económica para sostenernos. Pero tenemos un presupuesto, sí, pero no alcanza. Si ustedes se dan cuenta y lo pueden verificar en
el próximo mes, creo yo, sí, el mes de octubre, ya se comenzó a estudiar lo que es el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Pero ustedes pueden verificar cuánto ingresa de ingresos fiscales, valga la redundancia, y cuánto se tiene que gastar. Por ejemplo, actualmente podríamos decir en ingresos fiscales, creo yo, casi sin temor a equivocarme, que llega aproximadamente a 75,000 millones de quetzales, su ingreso anual. Estamos hablando entre lo que es ISR, IVA, exportaciones, UCI, no me recuerdo cómo se llama un tributo, IOS o algo por el estilo, circulación de vehículos, etcétera. Hace un global total de 75,000 millones de quetzales. Y el presupuesto está por 99,000 millones de quetzales. O sea, ¿qué sucede con esos 15,000 o 25,000 millones más? Tienen que ser préstamos al exterior, que se tienen que ir pagando poco a poco. Eso es lo que hace a Guatemala un país subdesarrollado. Hasta que exista una línea de producción en Guatemala y que sus exportaciones sean mayores que sus importaciones y que no requiera préstamos del exterior para desarrollar un proyecto en Guatemala, por lo tanto, que no exista, no es que no exista pobreza, eso, diríamos así, es lamentable, pero en países europeos y en países como Estados Unidos y Canadá existen pobres. Pobres y lamentablemente uno no piensa que exista gente así, pero es pobres porque quieren ser pobres. Pero eso es otro tema. La situación de esto es que pues se disminuyan las tasas de mortalidad, se disminuyan las tasas de desnutrición. En realidad, que no haya muertes por desnutrición es parte del desarrollo de un país. Cuando exista, por ejemplo, una muerte por cada 100,000 o millón de habitantes en maternidad, eso habla de que ya el país es un país desarrollado. Cuando no exista desnutrición crónica, y estoy hablando que una desnutrición crónica se tiene que evaluar 10 años hacia adelante. Entonces, imagínense, cuando no exista eso, entonces seremos un país desarrollado. ¿Cómo se logra? A través de la inversión, a través de la educación, a través de la salud. Sigamos, ya me pasé de otro tema, disculpen. Pero es parte de los derechos. Jurisdicción 16. La jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional se ejerce igualmente sobre todos los habitantes, sean estos nacionales o extranjeros. O sea, cada estado, de acuerdo a sus límites geográficos, a sus límites territoriales, tiene jurisdicción sobre sus habitantes y sobre los extranjeros que vivan o radiquen en cada estado miembro de los Estados americanos. Derecho a desenvolver libremente. Artículo 17. Cada estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. Es el derecho que tienen todos los estados a vivir en armonía, a vivir en desarrollo, a vivir en prosperidad cultural, política y económicamente. Cuando estemos así, todos los estados de América seremos países desarrollados como los países de Europa. ¿Falta? Claro que sí falta mucho. Imagínense, y se los puedo indicar así, Europa nos lleva como mínimo, y no es ninguna broma. Tal vez Estados Unidos y Canadá ya les han alcanzado en algún caso, pero para toda la demás Latinoamérica nos lleva como mínimo 500 años de desarrollo. Entonces es normal que ellos sean países desarrollados y nosotros subdesarrollados o en vías de desarrollo como se conoce.
Artículo 18. El respeto. El respeto y la fiel observancia de los tratados constituyen normas para el desarrollo de las relaciones políticas pacíficas, para las relaciones pacíficas entre los estados. O sea, el respeto mutuo y el respeto a los tratados que se firman, pues definitivamente hace una mejor vida a los estados miembros de la organización. Vamos a continuar. Esta es, diríamos así, la última parte que vamos a conocer sobre la Organización de los Estados Americanos. Vamos un poquito, creo yo que tenemos buen tiempo para hacerlo, pero tomemos en cuenta, por favor, que tenemos que conocer todavía el protocolo de Tegucigalpa, que creo yo que es un poco más accesible a nosotros como centroamericanos. Creo yo que son algunos de los datos, pues ya los hemos conocido. Y si no, pues si vamos a conocerlos actualmente, pues nos va a ayudar a identificarnos como guatemaltecos, como centroamericanos, como americanos y en nuestro caso, jóvenes señoritas, como abogados y notarios. Porque tenemos que tener un conocimiento vasto y amplio de lo que realmente se realiza en cada país de Centroamérica. Capítulo 5. Solución pacífica de controversias. Esta solución pacífica de controversias la podemos encontrar, si no estoy mal, del artículo 33 al 38 en la Carta de las Naciones Unidas. Es, diríamos así, compaginado con este artículo 25 de los procedimientos pacíficos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos que ir tenemos que ir reconociendo estas instituciones y las diferencias que tiene cada una de ellas. Artículo 25. Son procedimientos pacíficos la negociación directa, los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. Principalmente 7. Los buenos oficios, la negociación directa, o sea, la vía directa entre estados. Los buenos oficios, un tercer estado o la Organización de los Estados Americanos interviene en el conflicto entre dos estados miembros. La mediación, existe una entidad, diríamos así, por ejemplo, por parte de la Organización de los Estados Americanos, por parte del Protocolo de Tegucigalpa o SICA, por parte del Mercosur, una mediación entre estados y sus conflictos. La investigación y conciliación, esto ya es un punto, diríamos así, en los que los estados solicitan una investigación para poder conciliar de una mejor manera. El procedimiento judicial, ya existen cortes, estamos hablando de la Corte Centroamericana, estamos hablando de la Corte Interamericana, estamos hablando de diferentes cortes, la Corte Internacional de Justicia, para resolver los conflictos entre estados. El arbitraje, ya existen y les he comentado, principalmente en la Organización Mundial del Comercio. Ha desarrollado un arbitraje para la solución de conflictos entre estados y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. Si existe cualquier otro procedimiento pacífico, pues enhorabuena. La situación y lo principal en estos casos es no llegar al uso de la fuerza entre estados miembros, entre miembros de las Naciones Unidas y en realidad tratar en la medida de las posibilidades mantener la paz del continente y del mundo. Inviolabilidad del territorio, artículo 29. Esto ya está en el capítulo 6 de la seguridad colectiva. Artículo 29. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agresión
que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o por un conflicto entre dos o más estados americanos o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. Los estados americanos en desarrollo de los principios de solidaridad continental y de la legítima defensa colectiva, aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en los tratados especiales existentes en la materia. O sea, la intervención de un estado o contra un estado es la intervención contra todo el continente americano. Y cada territorio de cada estado es inviolable. Y si se viola, si violenta o sufre un ataque, debe el continente salir en apoyo de estos, ¿cómo se denominan? De estos territorios ocupados. Desarrollo integral. Ya ese es el capítulo 7. Desarrollo integral. Artículo 30. Los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a unar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad. Escúchese de qué estamos hablando. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico, en los cuales debe obtenerse las metas que cada país defina para lograr. Imagínense el desarrollo integral que debemos, como Estados americanos, llegar a tener. ¿Cuál es la organización de los Estados americanos? Artículo 53. Aquí ya estaríamos en la segunda parte. Capítulo 8, los órganos. Los voy a hacer mencionar, estos ya los conocimos cuando estuvimos verificando lo que es la Organización de los Estados Americanos, por eso no voy a entrar a darlos a conocer. Además de ello, que tenemos que conocer el otro protocolo, ya conocimos estos órganos. Lo que es, el artículo 53, la Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de la Asamblea General, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las conferencias especializadas y los organismos especializados. Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades que se estimen necesarios. Es conveniente indicarles que cuando conozcamos lo que es específicamente la Carta Interamericana de Derechos Humanos, vamos a conocer esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no la hemos conocido en su totalidad. Entonces vamos a conocerla en su momento oportuno. La Asamblea General está integrada por todos sus miembros. La reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores son los ministros exteriores de cada estado. Los consejos, ¿qué consejos son los que establecen esta Carta Interamericana de Derechos Humanos? El Comité Jurídico Interamericano, esta comisión que ya les indicaba, la Secretaría General, que está integrada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, que en este caso, pues es el máximo representante de la Organización de los Estados Americanos. Las conferencias especializadas y los organismos especializados. Actualmente la Organización de Estados Americanos ha tomado relevancia debido a que en realidad su secretario general ha sido bastante productor. Los consejos que no lo establece la organización. Existe un consejo permanente de la organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Estos son dos consejos que establecen, diríamos así, esta organización y que forman parte de la Organización de los Estados Americanos. Muy bien, vamos a conocer desde ya de una sola vez lo que es la interpretación.
Artículo 131. Esta ya es la tercera parte. Naciones Unidas. Artículo 131. Ninguna de las estipulaciones de esta carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ninguna de las estipulaciones de esta carta se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados miembros. Esto es por cualquier situación, ¿verdad? Que alguien quiera malinterpretar la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 139. Su ratificación. La presente carta queda abierta a la firma de los Estados americanos y será ratificada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. La ratificación, ya les indico, o ya les he indicado, aquí en Guatemala la otorga el Congreso de la República. El instrumento original, cuyos textos en español, inglés, portugués y francés son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General, la cual enviará copias certificadas a los gobiernos para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General y esta notificará dicho depósito a los gobiernos signatarios. Artículo 140. Entrada en vigencia. La presente carta entrará en vigor entre los estados que la ratifiquen cuando los 2/3 de los estados signatarios hayan depositado sus ratificaciones. En cuanto a los estados restantes, entrará en vigor en el orden en que depositen sus ratificaciones. Solamente para concluir, el artículo 141, la presente carta será registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General. Para que sepamos el proceso de ratificación, de entrada en vigor y de pues dónde está depositada la carta original, debidamente firmada, y los depósitos, diríamos así, de cada uno de los estados que la han ratificado hasta este momento. Muy bien, vamos con el siguiente tema. Ya vamos un poco atrasados, por favor, jóvenes. Lo que es el protocolo de Tegucigalpa, que creo yo no es tan amplio. Déjenme confirmar. No, en realidad, para lo que hemos estado verificando, no es tan amplio. Pero sí, por favor, pongámosle atención, especialmente jóvenes y señoritas, a lo que es pues, los propósitos, sus principios, su marco institucional. Quiero hacer verificar porque este protocolo fue firmado en la 11ª Cumbre de Presidentes Centroamericanos, llevada a cabo, lógicamente, en Tegucigalpa, Honduras. El protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, ODECA. O sea, este es un protocolo que coadyuva a la Carta a la Organización de los Estados Americanos y establece que los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá realizan esta carta. O sea, actualmente ya hay 2 estados más miembros. Lo que es Belice, que fue un estado que no estaba todavía establecido o reconocido por Centroamérica en su momento, que estamos hablando de 1991, y creo yo, no estoy seguro si a este protocolo ya está integrado República Dominicana. No estoy seguro, déjenme confirmar. Muy bien, artículo 1, propósito. Esto es algo, o sea, diríamos así, lo manifiesto, porque es el objetivo de este protocolo de Tegucigalpa. Escúchese, por favor. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son una comunidad económica, política, que aspira a la integración de Centroamérica. Ese es su ideal. Con tal propósito, se constituye el sistema de la integración centroamericana, integrado por los Estados miembros originales de ODECA y por Panamá, que se incorpora como Estado miembro.
porque Panamá estaba volando. Panamá quería ser parte de Sudamérica, en realidad. La verdad no es porque prefirió Centroamérica, la verdad no. Hay que ser realistas y conocer un poco de política. Panamá no es que prefirió Centroamérica, es que lo excluyeron de Sudamérica. Entonces, al momento de ser excluido de Sudamérica, pues no era ni de Centroamérica ni era de Sudamérica. Entonces, pues fue aceptado en Centroamérica. Pero diríamos así como México que quiere ser siempre parte de Norteamérica, no de América, diríamos así, latina, igual Panamá ha querido ser parte de Sudamérica. Entonces, el propósito de este protocolo es la integración de Centroamérica. Ese es el fiel propósito de este protocolo de Tegucigalpa. Artículo 2. Sistema de integración centroamericana. Es el marco institucional de la integración regional de Centroamérica. O sea, este protocolo, este sistema de integración que se está conformando, que es el SICA, es el marco institucional para la integración regional. Y de este marco institucional tienen que llevar a cabo todo el proceso necesario para esa integración centroamericana. Proceso que al momento, creo yo, está detenido. El problema y el grave problema de nuestra Centroamérica es que tiene los instrumentos para ser países desarrollados. Lo que no tiene son personas justas, honradas, probas para llevar a cabo ese proceso. Por ejemplo, y lo van a verificar después, es parte de la organización de este protocolo, de este SICA, el Parlacén, que para mí tiene un buen objetivo, el crear las leyes a nivel centroamericano, igual que el Parlamento Europeo. Estamos correctos. No existe un Parlamento americano. Entonces, qué bien. El problema es el mal uso que se le está dando. Creo yo que debería de modificarse el protocolo de creación del Parlacén, principalmente en el aspecto, y esto sí es algo fundamental, que después vamos a ver el objetivo fundamental de este protocolo, el no permitir que los representantes de cada uno de los países tenga inmunidad, goce de inmunidad al momento de ser electo y de tomar posesión como diputado al Parlamento Centroamericano. Como dirían, el que nada debe, nada teme. Entonces sí sería conveniente esa situación. Muy bien, continuemos. Artículo 4. Perdón, objetivo fundamental. ¿Cuál es el objetivo fundamental? La realización de la integración de Centroamérica para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo. Ese es su objetivo fundamental. En los demás propósitos, por favor, lo pueden verificar ustedes en un momento de estudio que tengan. Artículo 4, principios. A esto le quiero dar, diríamos así, prioridad. Para la realización de los propósitos citados, el sistema, o sea, para la realización de la integración centroamericana para constituirla como región de paz, libertad, democracia y desarrollo, el sistema de la integración centroamericana y sus miembros procederán de acuerdo a los propósitos, a los principios fundamentales siguientes. A. Tutela, respeto y promoción de los derechos humanos constituyen la base fundamental del sistema de integración centroamericana. O sea, la no violación de derechos humanos. ¿Se siguen violando los derechos humanos en Guatemala? Claro que sí. ¿En Centroamérica? Por supuesto que sí.
Se ha tratado en la medida de lo posible el realizar diferentes acciones para minimizar esta violación a los derechos humanos. B. Paz, democracia, desarrollo y libertad son un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países miembros del sistema de la integración centroamericana. La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la región. La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino común. La gradualidad, especificidad y progresividad del progreso de integración económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado. La globalidad del proceso de integración y la participación democrática. La seguridad jurídica en las relaciones entre los Estados miembros. La buena fe de los Estados miembros. El respeto a los principios y normas de las cartas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, y las declaraciones emitidas en las reuniones presidenciales centroamericanas desde mayo de 1986. Esos son sus principios fundamentales. Imagínense, paz, democracia, identidad, solidaridad, integración, globalidad, seguridad jurídica, buena fe, respeto a los principios y normas. Esos son sus principios. Por lo tanto, como les indico, tienen grandes principios, tienen grandes propósitos. El problema es la gente que los tiene que llevar a cabo. ¿Pero todos son centroamericanos? Todos son centroamericanos. Algunos guatemaltecos, otros salvadoreños, otros beliceños, otros hondureños, otros nicaragüenses, otros costarricenses, panameños, pero todos son centroamericanos. Y eso es lo que nos falta a nosotros, una identidad guatemalteca, centroamericana, americana y mundial. ¿Cuáles son los miembros? Ya los hemos identificado. Son miembros del sistema de la integración centroamericana los estados centroamericanos que acepten plenamente las obligaciones de esta carta, mediante su aprobación, ratificación o adhesión, ya todos están ratificados, y que lo pongan en vigor de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 36 del presente instrumento. 7. Procedimiento de consulta previa. Se establece el procedimiento de consulta previa como sistema permanente entre los Estados miembros para aquellos casos en que no hubiere lineamientos previos en materia de relaciones económicas o de cooperación centroamericana extrarregionales. Los países, en cierta forma, que sean los miembros, diríamos, o mejor dicho, principalmente, este procedimiento de consulta es para cuando no exista un documento previo, pues entonces se realiza una consulta previa a los estados centroamericanos para poder realizar, como bien lo indica este artículo, como sistema permanente entre los estados miembros para aquellos casos en que no hubiere lineamientos previos. Entonces, como parte de Centroamérica, hay algunos, diríamos así, países que se han estado unificando de mejor manera. Guatemala, El Salvador y Costa Rica ya han conformado un bloque, diríamos así, de norte que se está unificando. Ya hay libertad de frontera con El Salvador, se está tratando de llevar a cabo ya también la libertad de frontera con Honduras para ir quitando esos como lo van a verificar en este sistema de integración y va a ser parte de un curso, diríamos así, que ustedes van a tener, si no estoy mal, en el 9º semestre. Entonces van a verificar y se van a dar cuenta que esto que estamos hablando les va a servir de mucho en sus próximas clases. Órganos. ¿Qué órganos se crean o que fue creado a través del SICA? O mejor dicho, del Protocolo de Tegucigalpa, artículo 12. Para la realización de los fines del sistema de la integración centroamericana, se establecen los siguientes órganos. A. La reunión de presidentes. B. El Consejo de Ministros. D. Relaciones Exteriores. C. El Comité Ejecutivo. D. La Secretaría General. También forma parte, estos son los
órganos, diríamos así, visibles. Pero también forma parte de este sistema la reunión de vicepresidentes designados a la presidencia de la República, que sin perjuicio también de lo establecido en el artículo 4 de las disposiciones transitorias, el Parlamento Centroamericano, Parlacén, como órgano de planeamiento, análisis y recomendación. La Corte Centroamericana de Justicia, que garantiza el respeto del derecho, de la interpretación y ejecución del presente protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. El Comité Consultivo, que estará integrado por los sectores empresarial, laboral, académico y otras principales fuerzas vivas del Istmo centroamericano, representativas de los sectores económico, social, cultural, comprometidos con el esfuerzo de la integración ístmica. Entonces, los principales órganos son la reunión de presidentes, el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, que es lo que vamos a conocer. Pero también forman parte de este sistema la reunión de vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia y el Comité Consultivo. Esto es para que tengamos un conocimiento general de lo que establece este protocolo de Tegucigalpa. Vamos a continuar. Reunión de presidentes. Es el órgano supremo del sistema de la integración centroamericana. La reunión de los presidentes y por lo tanto ahí es donde se toman las decisiones correspondientes. Artículo 15. Funciones de la reunión de presidentes. Le corresponde conocer de los asuntos de la región que requieran de sus decisiones en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Particularmente, definir y dirigir políticas centroamericanas, armonizar las políticas exteriores, fortalecer la identidad regional, aprobar en su caso las reformas a este instrumento que se planteen de conformidad con el artículo 37 del mismo, asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente instrumento y decidir sobre la admisión de nuevos miembros al sistema de la integración centroamericana. Estas son las principales funciones de los presidentes. Como ustedes se habrán dado cuenta, la principal en materia, ahí sí que es tomar decisiones, es tomar las decisiones en materia de democracia, desarrollo, libertad, paz y seguridad. Eso es lo primordial en las funciones de los presidentes. El Consejo de Ministros. Pues este Consejo de Ministros estará integrado por los ministros del ramo y en su caso extraordinario por un viceministro debidamente facultado. El ministro del ramo del Estado miembro que sea el vocero de Centroamérica, según el artículo 14 del presente protocolo, presidirá en ese mismo semestre el Consejo de Ministros respectivo. Corresponde al Consejo de Ministros dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por la reunión de presidentes, en lo que concierne a su ramo y preparar los temas que puedan ser objeto de la mencionada reunión. Entonces, este es el Consejo de Ministros. ¿Cuál es su función? Darle seguimiento para que se ejecute, para que se asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas por los presidentes. Eso es, específicamente. La competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores. Lo relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y otros temas políticos, así como la coordinación y seguimiento de las decisiones y medidas políticas de carácter económico, social, cultural, que puedan tener repercusiones internacionales. Diríamos así, es darle ese seguimiento a todas las actuaciones de los presidentes en relación a democracia, pacificación, seguridad regional y otros temas políticos. Esa es su competencia específica. El Comité Ejecutivo. Artículo 24. Se integra con un representante de cada uno de los Estados miembros. Estos serán nombrados por sus presidentes
por intermedio de los ministros de Relaciones Exteriores. El comité ejecutivo será presidido por el representante del Estado sede de la última reunión ordinaria de presidentes. Por ejemplo, si se reúnen en Guatemala, será el representante de Guatemala y así sucesivamente. Se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente cuando sea convocado por su presidente. El comité ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes: a asegurar la ejecución eficiente por intermedio de la Secretaría General de las decisiones adoptadas en las reuniones de presidentes. Igual, diríamos así, que el Consejo de Ministros. Velar porque se cumplan las disposiciones del presente protocolo. Establecer las políticas sectoriales y presentar por conducto de su presidente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores las propuestas que sean necesarias en concordancia con las directrices generales emanadas de las reuniones de los presidentes. Someter por conducto de su presidente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto de la Organización Central del Sistema de Integración Centroamericana. Proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores el establecimiento de las secretarías y órganos subsidiarios que se estime convenientes para el efectivo cumplimiento de los objetivos del sistema de la integración centroamericana. Esas son sus atribuciones más relevantes. Hay otras, pero esas son sus principales atribuciones. Muy bien, como vamos de tiempo, tenemos cabal el tiempo suficiente para concluir en conocer este protocolo de Tegucigalpa, que así es conocido este protocolo. ¿Para qué? Porque es el fundamento, diríamos así, es como la carta fundamental de la integración centroamericana. Artículo 25. La Secretaría General estará a cargo de un secretario general nombrado por la reunión de presidentes por un periodo de 4 años. No estoy 100% seguro cuándo termina este periodo, pero sí les puedo decir que por lo menos el año pasado, el secretario general de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, era el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Artículo 26. Secretario General. Es el más alto funcionario administrativo del Sistema de Integración Centroamericana y tiene la representación legal de la misma. El secretario general deberá ser nacional de cualquiera de los Estados miembros, persona de reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad. El secretario general tendrá las atribuciones siguientes: representar al sistema de integración centroamericana en el ámbito internacional de conformidad a lo establecido en el presente protocolo y cuando le sea encomendado por el Consejo de Ministros. Ejecutar o coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de las reuniones de los presidentes. Elaborar el reglamento administrativo y otros instrumentos de la Secretaría General y someterla a consideración del Comité Ejecutivo. Gestionar y suscribir previa aprobación del Consejo de Ministros competente instrumentos internacionales enmarcados en el ámbito de sus competencias. Gestionar ante estados, grupos de estados, organismos y otros entes internacionales la cooperación financiera y técnica necesaria para el buen funcionamiento del sistema de integración centroamericana. Formular su programa de labores y participar con voz en todos los órganos del sistema de integración centroamericana. Actuar como la Secretaría Permanente de las reuniones de presidentes, asegurando también los servicios de secretaría y los servicios técnicos y administrativos que fueren necesarios. Muy bien, hay otras, vamos a dejarlo allí, ya hemos visto varias de las funciones del secretario general. Disposiciones generales. Artículo 29. Personalidad jurídica. El sistema de integración centroamericana tendrá personalidad jurídica y su sede en San Salvador, República del Salvador, estado con el cual concluirá un acuerdo de sede para la organización central del sistema. Artículo 30, o sea, y esto es algo muy importante, el sistema de integración centroamericana tiene personalidad jurídica propia.
así como la Organización de los Estados Americanos, así como la Organización de las Naciones Unidas. Y también el secretario general, si ustedes se dan cuenta, es el máximo representante del Sistema de Integración Centroamericana, de la Organización de los Estados Americanos y de la Organización de las Naciones Unidas. Es su secretario general el que representa y quien tiene esa personalidad jurídica en su caso. Entonces, verifiquemos esa situación, establezcamos esos elementos de concordancia en cada uno de los sistemas que tenemos y que estamos conociendo. Muy bien. Artículo 30, capacidad jurídica. El sistema de integración centroamericana gozará internacionalmente y en cada uno de los estados miembros de capacidad jurídica para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus propósitos. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos y acuerdos, comparecer en juicio, conservar fondos en cualquier moneda y hacer transferencias. Esa es la capacidad jurídica que le otorgó o que le otorgaron los presidentes al sistema de integración centroamericana. Muy bien, jóvenes y señoritas, y para concluir, el artículo 36. El presente protocolo será aprobado o ratificado por los estados de Centroamérica, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador será depositario inicial de los instrumentos de ratificación y adhesión del presente instrumento, debiendo trasladarlos para su depósito final a la Secretaría General cuando ésta entre en funciones. Este protocolo tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los estados que lo hayan ratificado 8 días después de la fecha en que la mayoría de los estados signatarios de la Carta de la UDECA depositen sus instrumentos de ratificación. Una vez en vigencia, se depositará copia certificada de las mismas en la Secretaría General de las Naciones Unidas y de la OEA. Esto es, diríamos así, para establecer, diríamos, específicamente dónde está establecido su forma de ratificación, que es a través del orden constitucional, quienes, diríamos, tenían o dónde iba a estar ese documento para ser depositado inicialmente y qué duración tiene. Y esta duración es importante. Tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los estados que lo hayan ratificado 8 días después de la fecha en que la mayoría de los estados signatarios de la Carta de la UDECA depositen sus instrumentos de ratificación. Y que una copia certificada de este protocolo se encuentra en las Secretarías Generales de la ONU y de la OEA. El presente protocolo queda abierto a la adhesión de Belice, que también podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación. Es para que se den cuenta que desde ya se tenía establecido que Belice podría integrarse a Centroamérica. Además de ello, el aspecto de cualquier otro país, en cierta forma, no centroamericano, sino que de América insular. Muy bien, jóvenes y señoritas, para concluir las preguntas de esta semana. Semana 9, pregunta 1. Es un principio de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. 2. Es un derecho fundamental de los estados. 3. ¿Cuál es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos? 4. Indique un organismo que forma parte del sistema de integración centroamericana. 5. ¿Qué duración establece el protocolo de Tegucigalpa? Muy bien, jóvenes y señoritas, para ustedes les agradezco mucho la atención prestada a este curso de Derecho Internacional, disculpen, de Derecho Internacional Público. Les agradezco mucho la atención y espero verlos la próxima semana en la semana número 10. Muy buena tarde, jóvenes y señoritas.